Ya, ¿quiere orar para empezar? Ya, Señor, te damos gracias por reunirnos nuevamente, por estar bajo tu mano y protección, Señor, sin merecer nada. Creemos que realmente tú nos amas, un amor eterno, y que tu paciencia nos ha sostenido hasta el día de hoy, que has sido compasivo con nosotros. Por eso queremos exaltarte y darte honra, Señor, a través de la alabanza, Señor, que te vamos a dar en este ratito, sabiendo que tú mereces todo nuestro tiempo, Señor, no solamente un rato, Señor, sino que tú eres digno de recibir toda nuestra vida, Señor, porque te pertenecemos, porque somos tuyos, porque nos compraste un precio grande, Señor, de absoluto valor, que, que fue tu propio Hijo, Señor, que tú enviaste, Señor, para hacer una ofrenda agradable para ti, Señor, porque nosotros estábamos condenados a muerte eterna, Señor, sin ti, pero por Cristo, Señor, hoy tenemos acceso a tu presencia y vida eterna, Señor, no más allá de nuestra muerte corporal, sino que desde ya, Señor, tú nos das de todas tus riquezas, Señor, a través de tu Hijo. Decimos, Señor, en nombre de Cristo en esta hora, lo levantamos en alto en esta casa, Señor. Reprendemos toda obra del enemigo en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en nuestro hogar. Y primero que nada, nosotros mismos, Señor, desechamos de nuestra mente, Señor, todo argumento, toda pereza espiritual, Señor, toda falta de amor hacia ti, Señor, todo lo que el pecado nos ha robado, no haya quitado la palabra de nuestro corazón, de nuestra mente, que no haya quitado el fervor, el primer amor por ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por abrir cualquier brecha, Señor. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, que más que es suficiente para limpiarnos, para purificarnos y quitar toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros queremos ahora bendecirte con nuestras bocas, Señor. Abrir nuestros labios para poder darte, Señor, todo honor y toda gloria. Porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ha dado sanidad. Corazón, vamos a transmitir también las letras en la pantalla, por si no conocen las canciones, para que también puedan participar. Así que vamos. Amén. Aleluya. Consolado,
por siempre. Cantemos aleluya, aleluya por siempre. Cantemos al Rey en el himno por siempre. Cantemos aleluya, aleluya por siempre. Cantemos al Rey en el himno por siempre. Cantemos aleluya, aleluya Señor por siempre. Aleluya. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Como en el mundo, por su estruendo, y nos asombra por maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora vives hoy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todos los pecados, los adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora vives hoy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora vives hoy.
sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En Juan 4, 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Queremos adorar, Señor. Clamamos por ti, Señor. Te anhelamos, Señor. Tu presencia aquí, Señor. Clamamos por ti, Señor. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma. Tengo sed de ti, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito, solo pienso en ti, mi Dios. Clamamos por ti, Señor. Como tierra seca que desea agua, que desea mi alma. Tengo sed de ti, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito, solo pienso en ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, Señor. Solo quiero habitar en tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti, a la sombra de tus alas cantaré tu amor. Oh mi Dios, que el amor es mejor para mí que la vida. Como tierra seca que desea agua, que desea mi alma. Tengo sed de ti, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Prefiero tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito.
necesito, solo pienso en ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo tu protección, a ti me entrego por completo, Señor. Solo quiero habitar en tu presencia, yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti, a la sombra de tus alas cantaré tu amor, oh mi Dios, y el amor es mejor para mí que la vida. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero adorarte. Quiero agradarte con mi vida y mi alma, apegada a ti, a la sombra de tus alas cantaré tu amor, oh mi Dios, y el amor es mejor para mí que la vida. Amén, amados. Bueno, vamos a orar para compartir un poquito de la palabra. Desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, sino Marcela está con el niño. Yo le pedí algo y despertó. Así que, pero parece que se conectó. Vamos a orar, ¿cierto? Para poder compartir de la palabra y que Dios nos guíe en lo que Dios nos quiere mostrar y hablar hoy día. Amén. Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas hablarnos, que puedas usarme, Padre, que quites todos los prejuicios, Señor, en el nombre de Jesús, que quites todas las cosas preconcebidas, no solo de mí, sino del corazón también de mis hermanos y de mis hermanas. Que puedas, Señor, limpiarnos, botar todas esas barreras para que podamos entender lo que dice la Escritura, independientemente de quién lo diga. Yo te ruego, Señor, que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu,
para que se alimente, para que se fortalezca, crezca e influencie sobre nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Yo en realidad estaba consultándole al Señor, más o menos, por dos temas que sentía en mi corazón poder compartir con ustedes. Y uno era el tema de la autoridad, ¿cierto? Y el otro tema es el del llamado, el llamado que Dios nos hace. Y creo que ambos tienen cierta relación, y vamos a intentar relacionarlos un poco. Primero quería hablarles por el tema de la autoridad para que nosotros sepamos qué es lo que realmente dice la Biblia sobre la sujeción, sobre sujetarnos bajo una autoridad, porque yo no puedo decir que estoy bajo autoridad de alguien si no me sujeto. Y la sujeción no solamente es una actitud, ¿cierto? No, o sea, no, ¿cómo se llama? No solamente una predisposición, ¿cierto? ¿Cierto? En mi mente, sino que también es una actitud. La sujeción es una actitud, ¿verdad? La sujeción, la sumisión, o como lo quieran llamar, aunque en el español quizás una palabra quizás suena más fuerte que la otra. Para que nosotros podamos realmente someternos bajo la autoridad de Dios y someternos bajo las autoridades delegadas por Dios, necesitamos tener una concepción real de qué es autoridad. Porque las malas autoridades que han pasado por nuestras vidas nos han dañado y nos han impedido someternos a las autoridades delegadas por Dios. ¿Por qué? En dos formas. Primero, porque rechazamos una sujeción, y cuando nos hablan de sujeción, de someternos, ¿cierto? E inmediatamente sale algo dentro de nosotros, ¿por qué me tengo que sujetar a este o esta? ¿Verdad? Eso es porque hay una herida en nosotros, hay algo que hay que tratar, algo que hay que sanar. ¿Por qué? Porque la autoridad que viene de Dios, cuando nosotros realmente sabemos, ¿cierto?, someternos bajo la autoridad delegada por Dios, nos trae paz, independientemente de quién sea la otra persona. Porque tú, por ejemplo, la palabra de Dios, ¿cierto?, me dice a mí, y voy a poner, ¿cierto?, el ejemplo, ¿cierto?, que yo me tengo que someter a las autoridades que Dios ha puesto a gobernar mi país, mi región, mi comuna. Y hay muchas cosas que yo no comparto, y no hablo del pensamiento político, sino que hablo principalmente de la esencia de la vida con las personas que están gobernando este país. Pero eso no quiere decir que no sea el presidente al cual yo me tengo que gobernar, o el parlamento al cual yo me tengo que someter, si ellos sacan una ley, etcétera, etcétera. Pero eso a mí no me trae un conflicto con Dios, ¿cierto? De decir, ¿cómo me voy a someter a este si es fornicario? El primer presidente que está abiertamente en fornicación con su primera dama y no sé cuántas otras cosas más no puede decir, ¿cierto? En sus pensamientos de el aborto y un montón de cosas. Entonces, que son cosas que no son políticas, sino que son morales, son valores morales. Entonces, ¿cómo me voy a someter a este, Señor? ¿Cómo tú me pides que en tu palabra me tengo que someter? ¿Por qué? Porque no tengo un conflicto, no tengo una herida. Porque sé que la autoridad de Dios se da en paz y está basada en la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo sé que mi límite de sometimiento a la autoridad, independientemente de quién sea, por eso que oré primero, ¿cierto? Pidiéndole a Dios que muchas veces nos saque los prejuicios que muchas veces uno, quizás consciente o inconscientemente, tiene sobre las personas muchas veces que nos enseñan o que nos predican. Que no quiero decir que haya, pero muchas veces pueden haber. Entonces, independientemente de quién sea, a quien yo me tengo que someter, ¿cierto? Esa autoridad fluye en paz, porque yo sé que estoy resguardado bajo los límites de la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios me da seguridad, me da límites claros hasta dónde llega mi sometimiento. Pero cuando nosotros no tenemos eso claro, no estamos en armonía con la autoridad de Dios, no estamos en paz con la autoridad de Dios, no nos hemos aprendido a recibir la voluntad de Dios, ¿cierto? Muchas veces nos genera conflicto, incluso hasta con las escrituras, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, esposas, someteos a vuestros esposos. Cuando dice esposos, también nos ordena, en cierta manera, someternos a nuestras esposas, porque dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Dice, someteos a vuestros pastores, etcétera, etcétera. Hay muchos versículos más que hablan principalmente de la familia y de la iglesia.
Entonces nos encontramos con conflictos. ¿Cómo me voy a someter a este si este tiene esta debilidad, si este aquí, si este acá? Cuando sea perfecto, yo me voy a someter. Pero antes no me someto. Entonces, cuando tenemos esos conflictos, eso es una evidencia de que hay cosas que sanar, que son necesarias sanar, y no solamente sanar, sino corregir. Y poder dejar en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas no me van a dejar estar bajo la autoridad de Dios. Me van a limitar. Y no hablo de limitar mi ministerio, sino mi vida. Porque nosotros en cada aspecto de nuestra vida reflejamos autoridad de Dios. La autoridad de Dios es un principio creacional. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad delegada. Por lo tanto, en todo lo que hagamos, independientemente que ni siquiera trabajemos en la iglesia, en todo lo que hagamos estamos usando una autoridad delegada por Dios. Como padres, como madres, como cónyuges, como hijos, como lo que sea, en el trabajo, en cualquier lugar, yo estoy usando una autoridad delegada por Dios. Si yo no tengo resueltos estos conflictos, esta autoridad se va a ver limitada, truncada, ¿cierto? Y puede ser que la ejerza bien, pero limitada. No voy a poder ejercerla como Dios quiere. ¿Amén? Entonces necesitamos nosotros poder sanarnos, poder delegar esas cosas, porque esas cosas nos van a hacer mirar las Escrituras e interpretar las Escrituras desde mis experiencias negativas muchas veces. Y no voy a poder encontrar lo que realmente Dios dice. Romanos 12:2. ¿Qué dice? A ver si alguien lo puede buscar por mientras. Y lo lee, por favor. Romanos 12:2. Entonces, vemos de que yo necesito, ¿cierto? Poder encontrar este balance, poder encontrar esta paz y descansar en la autoridad de Dios. Un ejemplo, bueno, fuera del gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, pero un ejemplo, José, que es lo que hoy día estaba, ¿cómo se llama? Meditando. José, ¿cierto? José tenía un llamado a ejercer cierto grado de autoridad. ¿En qué lo perfeccionó Dios? Lo perfeccionó en finanzas, lo perfeccionó en sabiduría para saber administrar o ser líder de mucha gente, de mucha gente, con tácticas de cómo hablarle, de cómo administrar las finanzas, de cómo guardar, de cómo ahorrar, de cómo vender, etcétera, etcétera. No. José no hizo ningún curso. José no fue a una universidad, ¿cierto? Ni cosas por el estilo. José, ¿cierto?, fue perfeccionado en hacer la voluntad de Dios en cualquier lugar y circunstancia donde se encontrara. Y eso lo llevó a que pudiera cumplir el llamado que Dios le había dado. Porque cuando Dios le dio los sueños a José, le mostró que él iba a tener autoridad sobre sus hermanos, sobre su padre y su madre, pese a que su madre ya estaba muerta. Entonces, ese sueño realmente estaba hablando no necesariamente que iba a tener autoridad sobre las personas de sus hermanos, aunque en parte sí se cumplió ese sueño, sino que estaba diciendo que iba a tener autoridad sobre toda la descendencia del pueblo de Israel. Y aquí nos encontramos con un concepto muy importante, que la autoridad es responsabilidad e influencia. El mismo José lo dice en Génesis, te lo voy a buscar. Génesis 45:5, que es cuando José se da a conocer a sus hermanos, ¿cierto? Les dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, José pudo entender, pudo ver que realmente fue enviado para preservación de vida. Y eso tiene mucho que ver con la autoridad. La autoridad es darse, dar, es ser enviado por Dios para cumplir un propósito determinado. Entonces, el sueño que le mostró, o los sueños que le mostró Dios
en su niñez, ¿cierto?, a José, donde mostraban que sus hermanos se postraban delante de él, incluso su padre y su madre. Estaba hablando de que esa autoridad no era una autoridad de mando, que los iba a dirigir, que los iba a gobernar, que iba a decir, ya papá, tú haces esto, hermano, ustedes hacen esto, sino que la autoridad requiere responsabilidad y servicio. Porque gracias a la autoridad que tenía José, como dice acá, me envió para preservación de vida, para que el pueblo de Dios pudiera ser preservado y no muriera de hambre. Y gracias a eso es que desde ahí para adelante el pueblo de Dios fue prosperado y continuó en su genealogía. Imagínense si no hubiese hecho esto Dios a través de José. La familia de Jacob, con todos sus hijos, sus nietos y quizás hasta sus nietos, hubiesen muerto de hambre. Los sueños que tuvo Faraón, ¿cierto?, eran claros. Decía de que la hambruna iba a ser de manera tal, estos 7 años de hambruna, de manera tal, tan grave, que iba a quedar en el olvido total la abundancia que hubo en estos 7 años. ¿Qué significa? Que nadie iba a poder sobrevivir a esta hambruna que iba a venir sobre la tierra, aunque habían pasado 7 años de abundancia. A ese nivel de escasez fue el que vivió la tierra. Entonces, si no hubiese hecho esto Dios con José, el linaje del pueblo de Dios se hubiese terminado, porque hubiesen muerto de hambre. Entonces, Dios preparando, ¿cierto?, justamente con un propósito redentor y de enseñanza también para nosotros, envió a José para preservación de vida. Entonces, la autoridad tiene que ver con preservación de vida, con ser un canal, una fuente de provisión de Dios, responsabilidad en el lugar donde estemos. Nosotros somos un canal, una fuente de provisión de Dios en nuestras familias, como hijos, como esposos, como padres, como madres, como compañeros de trabajo, como hermanos, hermanas y hermanos en Cristo. Somos o debemos ser una fuente de vida, enviados de Dios para preservación de vida. Entonces necesitamos entender que para eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, cierto, en Juan 7? Dice de que de su interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Y esto lo decía del Espíritu Santo que había de venir sobre todos los que en él creen. Entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo, no para hablar de lenguas, no para sentirnos bonitos, ¿cierto?, sino para que de nosotros pueda fluir vida de nuestro vientre. Cuando habla del vientre, habla de lo más profundo del ser humano, de lo más íntimo, que empiece a fluir, pero muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro ser. Lo dejamos ahí con ciertas cosas que nosotros hemos concebido, ciertas heridas, ciertas actitudes, cierta forma de ser. No te metas con esto, porque esto me ha dado identidad. Y nosotros debemos dejar que Dios nos reconstruya completamente, ¿no?, para que pueda fluir esta vida. Entonces somos dadores de vida, en la familia, en la iglesia, fuentes de vida. Y eso es, a grandes rasgos y en manera muy simplificada, la autoridad. ¿Alguien encontró Romanos 12:2? Amén, hermano. Amén. Yo, hermano. Hermana Geo, si lo quiere leer, dél nomás. Ya. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. Entonces necesitamos, ¿cierto? Yo uso harto ese versículo bíblico, porque creo que es uno de los versículos bíblicos que explica de una manera clara la necesidad, hay muchos más, pero que explica de una manera clara la necesidad que tenemos de encontrar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Denme un segundo, hermanos, por favor, denme un segundito. Entonces, como les decía, ¿cierto?, en ese versículo nos muestra que nosotros debemos buscar la voluntad de Dios, que sea que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, pero dice que hay una búsqueda, que nuestro entendimiento debe ser entrenado. Y parte de eso dice, no os conforméis a este siglo.
Hay versiones que dicen no conforméis a este mundo, pero esa palabra en el griego quiere decir era, siglo, en la era que nos tocó vivir, en este mundo. Por lo tanto, nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino reformados bajo la renovación de nuestro entendimiento. Entonces eso nos aclara que nuestro entendimiento debe ser reformado, debe ser reestructurado. Y la reestructuración o la reformación de algo contiene dos pasos. Quebrantar, sacar, limpiar lo que ya estaba y construir algo nuevo. Por ejemplo, como ustedes saben, nosotros nos compramos un terreno allá en el sur, ¿cierto? Bueno, no tan en el sur tampoco, pero cerquita. Entonces, pese a que no vamos a construir aún porque no hay medios para eso, pero para poder construir primero hay que limpiar. Yo no puedo ir para allá y decir, ya, construyamos si estaba lleno de árboles, lleno de troncos, lleno de zanjas, ¿cierto? Todo lo demás. Entonces, necesito dos procesos. Limpiar el terreno donde quiero construir y después ponerlo nuevo. ¿Cuánto más en las cosas espirituales si nosotros hemos sido formados por el mundo desde antes del vientre de nuestra madre? O desde antes de nacer. Porque acuérdense que el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. Entonces necesitamos entender que necesitamos limpiarnos y reestructurar. Por ejemplo, en Isaías 1:16 dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17, aprended a hacer lo bueno, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd el derecho al huérfano, amparad a la viuda. Entonces aquí Dios nos muestra los dos pasos, que para poder hacer lo bueno, lo que agrada a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, primero que tenemos que limpiarnos de las cosas que no son la voluntad. Entonces, Romanos 12 nos muestra eso, que nuestro entendimiento debe ser renovado. Conforme a la renovación de nuestro entendimiento debemos ser conformados. Nosotros debemos entender las Escrituras. Debemos desconformarnos de lo que hemos aprendido del mundo, especialmente si queremos poder someternos bajo las autoridades que Dios nos ha puesto. En la familia, en la iglesia, en la sociedad. Entonces, todas esas cosas debemos nosotros ser limpios, porque si no, no vamos a encontrar nuestro llamado. Quisiera tener más tiempo para poder hablar de estas cosas, pero voy a mostrarles solo algunos versículos bíblicos para no alargarme mucho. Efesios 4, versículo 11 en adelante, dice, bueno, mientras ustedes buscan, ¿cierto?, el versículo, al tema que voy, que si yo no sé someterme a la autoridad, porque tengo estas heridas, porque tengo todavía estas cosas que me han dado identidad, que me han dado carácter, ¿cierto?, todo lo demás, si no me puedo someter a la autoridad, no puedo ejercer autoridad. Yo creo que ustedes saben, ¿cierto?, el pasaje bíblico donde Jesús se encuentra, ¿cierto?, con... no. Con el centurión, gracias. Con el centurión, ¿cierto? Y el centurión, ¿cómo se llama? El centurión le dice, no es necesario que vengas, solamente di la palabra y yo sé que mi siervo será sano, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad sobre otros. Y le digo a este ve y va, le digo a este viene y viene. ¿Por qué Jesús se maravilló tanto? ¿Por qué Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanto? Porque la fe no es solamente creer que Dios existe, que Dios puede hacer algo. La fe responde a una condición interna nuestra que influencia nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las verdades de Dios que gobiernan la existencia de todas las cosas, visibles e invisibles. Entonces, ¿qué es lo que realmente Jesús estaba diciendo que ahí era la fe? ¿Por qué se maravilló tanto que había una fe tan grande, tan avanzada, tan madura? Pese a que incluso era una persona que ni siquiera era del pueblo de Dios, era un centurión. ¿Por qué dijo? Porque entendió un concepto que es fundamental en la vida del cristianismo y en el reino de Dios, que es la autoridad. La fe sin autoridad
no es fe. Por eso que si yo digo que tengo fe y no me sé someter a las autoridades, mi fe o no es fe o está limitada. Y si no sé ejercer autoridad, tampoco. Entonces, ¿por qué dijo? Lo que realmente esta persona le estaba diciendo a Jesús es: tú tienes autoridad de todas las cosas y puedes decir y hacer, no porque viene de ti mismo, sino porque eres el único enviado, comisionado por el Dios Todopoderoso y verdadero. Por eso yo reconozco que tú tienes la autoridad de decir que mi siervo sane, y todo el mundo espiritual, independientemente que sean ángeles, demonios, se va a someter a ti, porque tú estás perfectamente agradando al que te envió, y no has fallado ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto?, es un concepto interno que había tenido este centurión, porque el ministerio de Jesucristo era público. Por lo tanto, todos sabían de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, y los discípulos de Jesús también predicaban. Entonces no era algo desconocido. Entonces es muy probable que este centurión haya escuchado hace mucho tiempo de Jesús. Entonces vemos que este concepto de autoridad, ¿cierto?, nos lleva a poder tener una fe real. Porque, hermanos, si nosotros tenemos todavía esas cosas dentro de nosotros que nos hacen altercar con Dios muchas veces cuando Dios nos ordena someternos a autoridades, no vamos a poder ejercer autoridad, no vamos a poder ejercer nuestro llamado. Y cuando hablo de llamado no hablo necesariamente de un ministerio, porque se va a ver limitado y frustrado. Por ejemplo, yo en lo personal, yo no confío que una persona, por lo menos en la iglesia, ejerza autoridad sobre otra si yo veo que tiene problemas para someterse, que tiene prejuicios, que tiene conceptos y que no tiene esa paz interior de saber que la palabra de Dios a mí me guarda. Yo viví, bueno, y mi esposa también, vivimos abusos de autoridades, especialmente de un pastor, ¿cierto?, que nos marcaron, que nos hirieron, que el diablo intentó destruirnos, y esta persona intentó destruirnos en muchos aspectos de nuestra vida. Pero yo aprendí en ese proceso que independientemente que esa persona intentó destruirnos, que Satanás intentó destruirnos, o que intentó todas las cosas que quería hacer, la voluntad de Dios me mantuvo seguro en todo momento y me ha traído hasta acá donde estoy ahora. Entonces, esa autoridad que pude experimentar en ese proceso, que es sobre la autoridad de quien me quiera dañar, es lo que me da la seguridad que en la autoridad de Dios estoy seguro. Por eso que le di un ejemplo que es bastante general, ¿cierto? Como, ¿qué pasa si hay un presidente que no es el que se acerca más a los conceptos morales o los valores de Dios? Yo me tengo que someter igual, pero eso no quiere decir que yo tenga una pugna interna. Porque si yo estoy en una pugna, entonces ¿cuándo me tengo que someter? ¿Cuándo no me tengo que someter? Es porque no he entendido que la voluntad de Dios es superior. Y eso me da paz, me da tranquilidad y me mantiene seguro. No necesito ir a preguntarle a un pastor, ¿cierto?, decirle, pastor, ¿esta ley tengo que hacerla o no tengo que hacerla? Porque cuando nosotros tenemos arraigada la voluntad de Dios, internamente, lo más profundo de nuestro ser, sabemos someternos. Y a eso yo los insto, a que aspiremos a llegar a esa condición. Y más, que la voluntad de Dios fluya a través de nosotros. Pero para que la voluntad de Dios fluya a través de nosotros, debemos ejercitarnos, entrenarnos en someternos a las autoridades delegadas de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Familia, trabajo, iglesia, en el lugar donde estemos. Todos estamos bajo autoridades, en todos los lugares donde nos toque estar. Seamos jefes de una empresa, gerentes, igual tenemos autoridades sobre nosotros. Entonces, vamos a leer Efesios 11 y 12. Dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí vemos, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo instituyó ministerios, como ya vimos, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, etcétera, etcétera,
con un propósito. Y ese propósito, ¿cierto? Para la perfección de los santos. Para que nosotros seamos perfeccionados. Esos dones ministeriales, ¿cierto? Que nos ministran, que nos entregan parte del ministerio de Jesucristo, ¿cierto? Parte de las cosas que Jesucristo nos quiere entregar para transformar nuestra mente, nuestra alma, todo, tienen un propósito de perfeccionarnos, hacernos perfectos. ¿Qué otro propósito tienen? Para la obra del ministerio. O sea, no solamente para hacernos perfectos, sino que para que alcancemos un grado de madurez o de perfección que nos lleve a poder obrar, trabajar en el ministerio. Jesús dice claramente, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Él dice, el que no recoge conmigo desparrama. Entonces somos llamados a una obra, somos llamados a trabajar, somos llamados a inmiscuirnos de una manera activa en la obra que tiene el Padre, en el propósito que tiene el Padre. De manifestar el reino de Dios, de predicar la salvación, de establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, influenciar, que no quiere decir que tengo que hacer que todas las personas que me rodean confiesen que Jesús es el Señor, pero sí establecer el reino de Dios, y eso va a abrir puertas para que pueda llegar un momento de que la gente que me rodea entregue su vida al Señor. Ese es el propósito. Si el Padre envió al Hijo para que lo conozcan. Dice Jesús, el Padre me ha enviado, ¿cierto? Con el propósito de dar a conocer al Padre. Y dice, y esta es la salvación, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, necesitamos dar a conocer a Jesús a través de nuestra vida, a través de nuestros hechos y a través de nuestras palabras. ¿Ya? ¿Qué más dice? Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea edificada. Los ministerios están puestos para que la iglesia sea edificada. ¿Para qué? ¿Qué habla con edificación? Primero, yo puedo tener los materiales para construir una casa, ¿cierto? Pero mientras no haga las mezclas necesarias, ¿cierto? Mientras no coloque las cosas en su lugar y me ponga a trabajar, los materiales no van a formar una casa. Están todos los materiales, pero no forman una casa. Hasta que son las mezclas, el cemento con el agua, con la arena, con el ripio, ¿cierto? Todo lo demás en las dosis específicas. Tomo los ladrillos, los fierros, hago una cosa primero, después la otra, porque no puedo hacer... no puedo, por ejemplo, ¿cierto?, colocar el techo, ¿cierto?, si no coloco un soporte para afirmar ese techo, ¿cierto? Entonces, así muchas cosas. La edificación del cuerpo de Cristo es una construcción, donde nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos encontrando nuestro lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y el cuerpo del Señor Jesucristo está conformado por nosotros que hemos sido salvos, y por la gente que ha sido ordenada para salvación, que todavía no se injerta al cuerpo de Cristo. Que son materiales que hay que ir a buscar por intentar, ¿cierto?, de verlo de alguna manera, traerlos, equiparlos, santificarlos, limpiarlos, ¿cierto?, todo lo demás, para que puedan encontrar su lugar en el cuerpo de Jesús. Entonces, somos llamados a una obra ministerial, del ministerio de Dios aquí en la tierra, de establecer su reino, dar a conocer que solo Dios, el Padre, es el único Dios verdadero y que ha enviado a su Hijo, y que es el único camino para la salvación, y que demanda que todos los hombres, en todos los lugares, en toda la tierra, se arrepientan y se conviertan de las tinieblas a la luz, que escapen de la condenación eterna y entren al reino de Dios, que Dios ha abierto por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que todo el que en Él crea se salve y tenga vida eterna. Entonces, necesitamos contribuir y encontrar nuestro llamado, no conformarnos, encontrar el llamado que Dios nos tiene. Y esa es una de las cosas más importantes, encontrar cómo voy a contribuir en el cuerpo de Cristo, cómo voy a edificar el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un llamado en el ministerio global de Dios. Todos tenemos un llamado, que no significa que voy a ser pastor necesariamente, evangelista, maestro, pero todos tenemos un llamado y tengo que encontrar. Aparte de ser padre, aparte de ser esposo, aparte de ser jefe en una empresa, o sea, aparte de todo eso, yo tengo que encontrar mi llamado en el reino. Porque eso, o sea, ¿un mundano puede ser buen padre? Sí. ¿Un mundano puede ser buen esposo? Sí. Aunque no completamente, pero puede llegar a ser un buen padre, puede ser un buen esposo, y es más,
Yo conozco gente del mundo que es mucho mejor jefe que yo. ¿Por qué? Porque yo también estoy en un proceso de aprender. Hay gente que quizás tiene muchas actitudes que son mucho mejores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo encuentre cuál es mi lugar. Primero, que me deje influenciar por Dios para poder ejercer una autoridad plena que solamente el amor de Dios me va a dejar dar esa vida que veíamos con José, ¿cierto? Ser una fuente de preservación de vida para los que me rodean. ¿Y cuál es mi propósito? Y para eso debo entender la voluntad de Dios, someterme a la voluntad de Dios. Bueno, hermano, lo vamos a dejar hasta aquí. Habían hartos versículos más que había preparado, pero creo que por el tiempo no los voy a poder dar todos. Pero al punto que voy es que nosotros encontremos, ¿cierto? Busquemos y no nos conformemos a qué lugar Dios me ha dado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos somos llamados a ser luz en el mundo. Todos somos llamados, ¿cierto?, a que si vamos a ser padres cristianos, ser padres que sean un reflejo de la autoridad de Dios. Todos somos llamados a, si vamos a ser esposos, ser un reflejo del amor, de la autoridad de Dios, del cuidado de Dios. Si somos hijos, ¿cierto?, ser hijos, ¿cierto?, que sean de bendición para los padres. Si somos hermanos, si somos jefes, si somos obreros, si somos quien sea, somos llamados. Pero aparte tenemos un llamado que tiene que ver con establecer el reino de Dios, contribuir de alguna manera, ¿cierto?, a que las personas puedan conocer y puedan alcanzar el interés que Dios tiene, que es que lo conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Quizás no vamos a ir a predicar a la calle. Quizás Dios no nos va a dar un don evangelístico. Pero ¿en qué manera yo voy a contribuir? Y eso me lo va a dar cada vez que yo vaya descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos ser sanados. Necesitamos estar claros en someternos a la autoridad y estar claros para poder nosotros ejercer esa autoridad. Y hermano, nosotros somos llamados para ejercer autoridad de Dios, que no quiere decir que tengan voz de mando. Yo soy autoridad de Dios y mando de mando, todo lo que es parte de la autoridad. Pero no ese es el propósito, sino ser, como decía José, ¿cierto? Por eso que escogí ese verso bíblico, para preservación de vida para que nos rodea. ¿Eres preservación de vida para tu familia? ¿O huyes de las tinieblas? ¿Eres luz? ¿Eres preservación de vida? ¿Con tus compañeros de trabajo eres preservación de vida? ¿Eres fuente de bendición? ¿En tus estudios eres preservación de vida? ¿Eres un canal de preservación de vida de Dios? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros encontrar y poder lograr. Por eso Dios nos tiene aquí, por eso que nos reunimos acá. El propósito de Dios es que nosotros seamos ejercitados en eso y que podamos lograr eso y mucho más. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pido que abra nuestro entendimiento, Señor, que quites los prejuicios, Señor, preconcebidos por los errores, Señor, que hemos visto, por los abusos de autoridad que hemos recibido, por las experiencias que hemos vivido, Señor. Quita, rompe prejuicios, estructuras mentales, de procesos mentales, Señor, para que podamos entender la necesidad que tenemos y más aún la bendición que tenemos de que tu voluntad, tu autoridad, tu palabra nos mantiene seguros. Danos esa docilidad para poder nosotros someternos a tu autoridad y a tus autoridades delegadas con paz, con gozo, con tranquilidad, que podamos encontrar la magnificencia de que en tu autoridad estamos seguros. En el nombre de Jesús, para que cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos y hermanas, pueda ser una fuente de tu autoridad, de tu reino, una fuente de preservación de vida en el lugar donde estés. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. ¿Quiere decir algo? ¿No? Voy a cortar la grabación.